desde ahora para el registro. Darles un saludo a todas y una bienvenida, como les decía, en nombre de la Sociedad Chilena de Psicología Comunitaria. En este espacio vamos a escuchar 3 presentaciones con 15 minutos para cada una, ¿no es cierto?, de las expositoras. Luego de sus presentaciones vamos a tener también al menos unos 10 o 15 minutos para poder compartir preguntas, hacer intercambio de ideas, de comentarios y para cerrar también el espacio. Yo, aparte de moderar los tiempos, ya a los 12 minutos yo les voy a avisar que quedan 3 para que puedan programar su final. Voy a tomar nota también de algunas ideas centrales, unas ideas fuerza, que luego voy a compartir en la mesa de cierre del día, ya para que de alguna manera se pueda ir generando, ¿no es cierto?, esta suerte de intercambio, de síntesis a propósito o de hilo conductor, ¿cierto?, entre las distintas presentaciones al final del día. Ya, como les decía, esto ya está siendo grabado y vamos a partir con la primera presentación de esta sala, de la sala Liz Pérez, que se denomina El impacto de la violencia extractivista en la configuración de los cuerpos, géneros y sexualidades. Va a presentar Valesca Morales Urbina, y desde ahora entonces, Valesca, te dejo el espacio para que puedas presentar. Cualquier problema que tengas me cuentas y yo lo trato de resolver. Muchas gracias, María Antonieta. Mucho gusto. Es un placer estar aquí y poder conversar, compartir estas reflexiones. Voy a empezar a compartir pantalla entonces. Compartir. Cuéntenme si la pueden ver, si hay alguna dificultad. Sí, ¿sí? Se ve bien. Se ve bien. Genial. Bueno, les cuento, mi nombre es Valesca Morales Urbina, nací en la provincia del Huasco, en la tercera región, al sur de la provincia del Huasco. Soy socióloga de formación profesional. Ahora estoy haciendo mi doctorado en sociología, en la especialidad de estudios sociales y de género sobre sufrimiento evitable en la Universidad Autónoma de Barcelona. Y a propósito de esto, en este contexto estoy investigando precisamente el impacto de la violencia extractivista en la configuración de los cuerpos, géneros y sexualidades en la cuenca del Valle del Huasco, donde yo sostengo la hipótesis finalmente que es un territorio de sacrificio, más que una zona. En esta investigación han colaborado y están participando activamente actores sociales del Valle del Huasco, activistas medioambientales, mi director de tesis, Enrico Mora, mi tutora, que es Paola Volados García, académica de Chile, y bueno, yo que estoy facilitando finalmente el levantamiento de información. Y también esto es una tesis, una investigación comprometida o activista, donde me involucro en primera persona para trabajar esta investigación, basándome en el conocimiento situado que plantea Donna Haraway, donde buscamos una objetividad radical, una objetividad encarnada, donde, citando a Donna Haraway, ella plantea que ella quisiera una doctrina de la objetividad encarnada que acomode proyectos de ciencia feminista paradójicos y críticos. La objetividad feminista significa sencillamente conocimientos situados. Desde aquí narro y hablo, y también efectúo esta investigación, que también compromete mucho de mi trayectoria vital y de mi experiencia de vida, donde muchos hitos han ido marcando mi camino de investigación también, y considero que existe, donde se llevan a cabo empresas extractivistas, hay distintos indicadores que dan cuenta que existe un ethos extractivo, y una forma de mirar y situarse en el mundo también. Bueno, aquí traigo una imagen, que la imagen en esta presentación va a ser muy relevante, porque durante el proceso de investigación hago fotoetnografía, donde las imágenes no solo acompañan, ilustran, sino también dan cuenta, dan información. Y aquí contamos con una manifestación del 8 de marzo del año 2020, previo a todo lo que ocurrió con el COVID, ¿verdad? Aquí vemos un grupo de mujeres que son resueltas del Valle, es una manifestación a propósito del 8 de marzo, y el lema de esta organización es por la autodefensa del cuerpo y el territorio, donde sitúan a ambos elementos como un continuo. Entonces miramos con un lente crítico este espacio territorial, la provincia del Huasco. Acá hay una imagen de este lugar que está en la costa, en Huasco precisamente, la comuna de Huasco, donde vemos la termoeléctrica Huacolda,
que está instalada el año 95, y al lado de ello está la empresa CAP, que está del año 78 arrojando reglaves directamente al mar. Vale decir que estas empresas funcionan 24 horas al día y noches del tiempo que están operativas, contaminando y dejando daños ambientales que ya están muy estudiados, pero los daños sociales aún hace falta analizar qué está pasando en ese plano. Entonces, ¿por qué situarnos aquí? Bueno, todos sabemos que Chile en general es un país con una política del despojo. Estamos viviendo ahora mismo el tema del litio. Es una forma de hacer política, ¿no?, que hemos visto instalarse y profundizarse de los 90 hasta ahora. Vemos que la región de Valparaíso presenta mayores conflictos ambientales, luego le siguen los lagos y Atacama. Me sitúo en la región de Atacama, particularmente en la provincia del Huasco. Este mapa lo hace el Movimiento Socioambiental del Valle del Huasco para graficar los conflictos que allí se están llevando a cabo. Vemos que esta franja verde es un corredor biológico donde se encuentra la provincia, de la cordillera al mar, está afectada de proyectos. Acá en la cordillera vemos Pascualama, que es un proyecto emblemático que el año 2019 cesó su funcionamiento porque el Tribunal Ambiental decretó que habían daños irreparables en el territorio. Estos daños irreparables los vemos gráficamente. Por ejemplo, está la evolución de los glaciares Toro 1 y Toro 2, desde el 55 al 2000. Vemos que el deterioro ha sido evidente. El 2021 esto ya no se aprecia porque ya no hay glaciares. Ese es el daño irreparable que afectó Pascualama y que efectivamente por eso se cerró finalmente. Y también vemos, por ejemplo, este conflicto que surgió en el año 2012 en Freirina, que fue a propósito también del extractivismo, en este caso agrícola, ¿no?, con los cerdos, que también se alimentaban de la agricultura, que era tradicionalmente para el consumo humano, se estaba trasladando hacia los cerdos, que eran más cerdos que habitantes. Entonces el conflicto es muy fuerte, además de los olores, generó finalmente esta discusión social que terminó también expulsando a la empresa del territorio. Si bien está la instalación, no está la empresa operativa. Y acá tenemos otro proyecto, Nueva Unión, que también grafica este problema. Nueva Unión pensaba llevar un ducto de minerales que atravesaba la cordillera, de la cordillera al mar. Finalmente este proyecto también está paralizado en este minuto. Y bueno, lo emblemático de SOS Huasco, que estos son los conflictos de las termoeléctricas que le he mostrado un inicio. Y bueno, aquí también vemos un problema que es muy sentido en esta provincia y en el norte de Chile, que son el problema de los femicidios, bueno, en Chile en general, pero en el norte hay una sensación y una magnitud muy fuerte de mujeres desaparecidas o asesinadas donde no hay justicia. La sensación de injusticia se hace muy potente en estos años. A propósito de esto, nace mi pregunta sobre cuáles son las narrativas de las y los activistas medioambientales de la cuenca del Valle del Huasco sobre el impacto del modelo extractivo en la configuración de sus cuerpos, géneros y sexualidades. Voy a mirar el chat porque veo que hay preguntas. Ah, sí, vale. No hay preguntas aún, me pueden interrumpir por preguntas, no hay problema, yo voy mirando el tiempo abajo también. Pero bueno, nace esta pregunta sobre cómo impacta el modelo extractivo en la configuración de nuestros cuerpos, de los géneros y sexualidades. Yo me incluyo en esta pregunta porque es una pregunta que implica mucha reflexibilidad, mucha reflexión, porque no siempre nos sentamos a pensar cómo me configuro, cómo soy, qué me hace sujeto, cómo se configura mi subjetividad. Entonces era un desafío bastante grande y inicialmente había pensado en habitantes del Valle del Huasco, pero no todos tenemos ese compromiso o ese tiempo también o espacio para hacer esta ruptura y analizar qué ha pasado con esta trayectoria vital. Entonces ahí solo centrarme en activistas medioambientales en este minuto, es el primer año de tesis, son los primeros avances. Entonces está muy bien si me pueden dar una retroalimentación de esto mismo. Y ahí se establecen estos objetivos específicos. Por una parte es analizar la configuración de los mandatos y roles tradicionales de género en esta zona. Luego entender cómo se configuran las sexualidades, identidades de género en un territorio de sacrificio. Y finalmente, comprender cómo operan las violencias extractivas y la pedagogía de la crueldad, y las contrapedagogías y resistencias en los territorios denominados como zonas de sacrificio, en estas narrativas que estoy analizando. Y ahí cito a Rita Segato para darle el contexto de la pedagogía de la crueldad, donde esta autora llama pedagogías de la crueldad a todos los actos y prácticas que habitúan y programan
a los sujetos a transmutar lo vivo y su vitalidad en cosas. En ese sentido, esta pedagogía enseña algo que va mucho más allá del matar. Enseña a matar de una muerte desritualizada, de una muerte que deja apenas residuos en el lugar del difunto. La trata, la explotación sexual practicadas estos días son más perfecto ejemplo, y al mismo tiempo alegorías de lo que quiero decir con pedagogías de la crueldad. Es posible que eso explique el hecho de que toda empresa extractivista que se establece en los campos y pequeños pueblos de América Latina para producir commodities destinadas al mercado global, al instalarse trae consigo o es inclusive precedida por burdeles y el cuerpo cosa de las mujeres que allí se ofrecen. Claro, me quisiera detener aquí un momento y pensar en este cuerpo cosa, en cómo se va cosificando el cuerpo de las mujeres en estos espacios extractivos, donde incluso se van estableciendo ciertas prácticas y ciertas estrategias de cuidado, donde las mujeres van sosteniendo ciertas estrategias y las disidencias también. Y esto es lo que me ha permitido llevar, voy a ir a la parte más interesante, que son los pequeños avances, los pequeños levantamientos de información que he establecido hasta ahora, donde es posible ver estas estrategias que las mujeres van narrando y las disidencias van narrando a partir del habitar estos espacios, donde el cuerpo finalmente se somete a un territorio que tiene alta población masculina, donde hay mucha población flotante. Bueno, cómo levanté la información fue a través de la fotoetnografía, a través de una corpografía, y entrevistas en profundidad. También cito, y creo que es importante tener en cuenta que esta es una metodología cualitativa feminista con un enfoque narrativo crítico. Aquí cito lo que se interpreta por enfoque narrativo crítico. Aquí se plantea que es considerando que nuestra subjetividad es producto de lo que narramos con los y las otras y con nosotros mismos, hacemos enfoque en el lenguaje como constructora de realidades y subjetividades de carácter performativo que produce lo que nombra. Comprendemos que analizar las narrativas es analizar y estar atento a lo que está al margen de los discursos hegemónicos y socialmente legitimados. Narrativas de homofobia, machismos, esencialismos de género, objetivación y desumización del feminismo, entre otros. Entonces, a partir de esto, me desplazo al territorio. Esta imagen es de Huasco. Podemos ver, tristemente con mucha cotidianidad, distintos avisos de chicas desaparecidas, de mujeres desaparecidas. De hecho, en la región de Atacama, en este minuto hay 4 mujeres desaparecidas sin siquiera saber su paradero hace muchos años, entre ellos chicas menores de edad, como Catalina Álvarez, Tiara Elgueda, que está en esta foto. Y esta es una imagen muy común. Entonces, bueno, citando, corpografía sería entonces grafiar desde el cuerpo, pero también con el cuerpo y en el cuerpo. Es una cartografía del cuerpo que da un lugar relevante a la palabra. Bueno, aquí tenemos la primera imagen, la traigo a partir de una entrevista. Mientras iba realizando la entrevista, las personas iban al mismo tiempo grafiando su cuerpo al momento de situarse en un espacio extractivo. Entonces es más bien como un relato, como un cuento, donde vamos hablando y vamos articulando el relato a partir de esta experiencia. Las entrevistas duraron entre media hora y 1 hora 20, la que ha durado más. Acá hay una cita muy gráfica de lo que significa para esta entrevistada vivir en una zona de sacrificio. Ella plantea que nosotras aquí vivimos en un toque de queda permanente. Sabemos el horario que salen los hombres en masa de su trabajo y es mejor no andar en las calles, es incómodo. Estoy justo con mi tiempo, estoy viendo la hora. Esta chica, mientras le iba haciendo la entrevista, ella es de la comuna de Huasco, iba situando sus pies en puntillas porque decía que había que caminar con cuidado, que habían espacios como por ejemplo esta hora, la hora peak de la hora de la comida o la hora de la cena, o la hora de las 6 de la mañana cuando pasa el bus a buscar a los trabajadores, eran horas que por ejemplo ella prefería, antes le gusta mucho hacer deporte, y desde que se trasladó a esta comuna ya no puede ir a trotar en las mañanas porque se siente insegura.
prefiere cuidarse, tener espacios que no andar sola en la calle, también era otra estrategia que esta chica utilizaba, cómo se sentía castrada y este símbolo de las manos, en la entrevista también lo dice que siente sus manos cortadas, como la frustración de no poder establecer los cambios y las acciones que ella quisiera. Quedan Es dos muy, minutos y medio. gracias, ya voy a ir terminando entonces este segundo relato. Aquí esta chica planteaba que aquí tienes que aprender a vestirte de otra forma, taparte el trasero, con polerones que te cubran. Cuando se activan las empresas hay tanta población flotante que hay que usar estrategias, perdón, para que no te molesten en la calle. Esto es muy gráfico, muy claro, de eh, de estas estrategias que les decía en un momento que las mujeres deben utilizar. No alcancé a traer la imagen de el chico disidente que logré entrevistar. Lo tengo aquí, sí se los voy a mostrar en un minuto antes de llegar a las conclusiones. Eh, y esta chica casi dibuja como una montaña. Su silueta da cuenta de un cerro de la provincia que se llama Cerro Chehueque, y planteaba ella en su entrevista que finalmente no era solo ella, eran muchas mujeres que habían tenido que aprender a fortalecerse para poder para poder estar seguras y cómo lograr así. Bueno, acá vemos otra fotografía de otra marcha. Esta era una marcha en contra de los relaves que se están instalando y por la protección de los glaciares. Eh, Esta marcha fue el año 2019, Marcha por el Agua. Aquí vemos distintas personas, de hecho hay algunas personas que entrevisté en esta fotografía. Y además de las problemáticas que hasta ahora he visto, creo que es importante también para ir cerrando decir que con el aumento de población flotante también se trae mayor índice de masculinidad. He estudiado las tasas de denuncias VIP eh, a propósito de un Fondesit que estoy colaborando, que es un Fondesit sobre zonas de sacrificio. Coronel, Puchucaví y Huasco son las comunas que doblan la tasa nacional año a año. Mostraría esas imágenes, pero estoy colaborando, yo la hice, pero no me pertenecen, así que no tengo la autorización para hacerlo, pero van a salir próximamente, ojalá en un artículo. También el tema de embarazo, niñas y adolescentes, tanto en zonas de sacrificio, es muy alto, la ETS, la explotación sexual comercial, la trata de personas y desapariciones, la inserción escolar en mujeres, el aumento de campamentos precarios y con ello también bueno, un montón de problemáticas, además del desigual uso del tiempo, la distribución de tareas de cuidado, y también se ha constatado por un estudio del IPEN en zonas de sacrificio el déficit intelectual en niños y niñas, que de hecho ha sido un movilizador en estas zonas, todo lo que atañe a niños y niñas. Y bueno, eso para ir cerrando, y si da espacio, más adelante le puedo mostrar quizás también en el cuaderno las grafías las corpografías que han salido. Eso para cerrar, Muchas, y muchas gracias. muchas gracias a ti, Valesca, también. Ajustadita al tiempo, te pasaste muy poquito, así que no te preocupes. Ojalá que podamos en el espacio de cierre compartir algo más y tú también puedas tener ahí a mano las otras imágenes que tal vez podamos conversar o compartir al final. Genial. Seguimos entonces con María Angélica Benavides, con la presentación El desarraigo de los exilios y las migraciones para las mujeres. Ya, Bienvenida, María Angélica. gracias. Espérame un segundito que la busco inmediatamente. Bueno, primero, igual decirle que sí, este es un tema que me viene motivando y hablando hace mucho tiempo. Entonces, en este congreso dije, ya, voy a dar una primera mirada. Tiene que ver con el tema de las migraciones hoy día, pero tiene que ver también cómo fueron nuestro exilio, porque yo fui una de las miles de mujeres detenidas y exiliadas además, ¿no? Y que yo considero que, y te lo digo ahora también, esperando, que no ha sido un tema que se tome en cuenta en este país, digamos. O sea, que está totalmente invisibilizado. No como en Argentina, por ejemplo, he ido. Porque yo hice mi tesis a propósito que decía, la hice también en la Universidad Autónoma de Barcelona, hice el magíster, hice también el doctorado. Entonces, el doctorado fue sobre violencia política, memoria de 2 generaciones en tiempo de dictadura.
hijos e hijas nuestras, y además, espérate que no lo veo aquí. Además, el tema de, aquí está. ¿Lo ven, verdad? ¿Sí? Sí, Sí, perfecto. Ya. Bueno, el trabajo fue sobre violencia política, ¿no? ¿Y por qué yo hablo aquí también de violencia política? Porque yo creo que estos temas son violencia política. Lo que presentaba Valesca también es violencia política, ¿me entiendes? Las violencias en general, las mujeres disidencias, son parte de que el Estado no se ha hecho cargo de todos estos temas. Entonces, yo pongo aquí el desarraigo de los exilios y las migraciones para, sobre todo nosotras las mujeres, ¿no? Entonces, de verdad que es un tema que me llega así, pero situadamente. Bueno, yo trabajé también desde un punto de vista situado con la dona Haraway y un montón de universidades, en mucho sentido lo que Valesca planteaba, ¿no? Y esto también lo tengo así porque Efraín Barquero es un poeta chileno, pero antiquísimo, y lo encontré yo también cuando hice mi tesis, porque refleja lo que uno vive cuando es expulsado, cuando está también, cuando hace este tema de migración, y uno se da cuenta. Yo en Barcelona había miles de mujeres también que uno los veía en los trenes y iban a trabajar y qué sé yo, y tú te das cuenta que eso estaba ocurriendo también en todos los lugares del mundo. Entonces, que dice en mi ventana de aquí y en mi ventana de allá, cuánta malquerencia, cuánta disputa de paisajes, porque también eso ocurría, ¿no? Que había de repente, tú dices, uy, se parece esta parte a Chile, no sé, por decir algo, ¿no? Entonces yo quiero hablar de la violencia política, de los migrantes y de los exilios, no las migraciones y los exilios. Y le digo que estoy empezando, o sea, que esto va a ser, a ver si existe aquí alguien que me pueda, podamos hacerlo en conjunto, porque yo creo que es un temazo, ¿no? Y cuando nosotros decimos para hablar del tema de violencia política, pudimos rescatar, a mí me tocó rescatar también elementos de los procesos vividos tanto en la historia de Chile, ¿verdad? En toda la historia de Chile, como en el contexto mundial e internacional. Fue lo que ocurrió en el 73 y antes, desde el 70, por ejemplo, y antes también, ¿no? Entonces, desde ahí, yo empecé a trabajar todo el tema de la violencia política. ¿Y por qué violencia política y migración? Porque también las migraciones son procesos, ¿verdad?, en que las personas se van trasladando de un país a otro, implica un conjunto de factores también causales de desarrollo y consecuencias tanto para la sociedad de origen como para la de destino. Es un desarraigo, porque se pierde, aquí se interrumpe, en realidad, se pierde o interrumpe las raíces sociales y familiares, sufriendo la identidad personal un extrañamiento o pérdida de sentido vital, cultural y social. El desarraigo entonces repercute en la vida tanto emocional de la persona y los grupos sociales. Y así como un pequeñito ejemplo nomás, yo estuve, yo no podía, de las que no podía volver, digamos, estaba con el pasaporte L, o sea, con la L en mi pasaporte, entonces yo no volvía hasta, bueno, estuve 4 años presa y después 3 en el exilio, o sea, los 17 años de la dictadura, pero el exilio fue brutal. O sea, fue además esta pérdida que dice aquí, ¿no? Cuando hablamos de esta pérdida, porque llegué a la ciudad donde vivía, en Talca, y no sabía para dónde está el norte, el sur, no sé qué los lugares, ¿me entiendes? Y como uno también las raíces, la familia cambió, yo cambié, el país cambió, pero impresionante, ¿no? Todo eso es parte de este desarraigo, ¿no? ¿Y por qué? ¿Qué es la migración en el neoliberalismo? Se centra, la teoría neoliberal de la migración se centra en el impacto de la migración en el desarrollo tanto de los países que son emisores de fuerza de trabajo como aquellos que son receptores. Este enfoque neoliberal sobre la migración y el desarrollo conserva la desigualdad de clase en la sociedad. Y ayer escuchábamos a la compañera ecuatoriana que vino en la primera parte a conversarnos de, que no fue la plenaria, digamos. Bueno, fue en uno de los encuentros que tuvimos ayer en donde ella planta, ella lleva 20 años viviendo acá, claro, de Otavalo, y ellos andan siempre de un lugar a otro, pero hay muchos migrantes, y uno los puede ver en Santiago, en la Alameda, y a mí el otro día me removió la vida de ver en la Alameda, cerca de la estación central, cómo están viviendo en carpa, un montón de gente, yo creo que son venezolanos la mayoría, ¿no? Entonces, ¿qué vivimos? En esta memoria del desarraigo que digo yo, vivimos en un contexto mundial
finales del siglo XX, ¿verdad? Siglo XXI, en los que los países expulsan a sus ciudadanos. Este modelo entonces impone formas de vida y una precariedad a nivel de que, si se les puede llamar así, clases medias y trabajadoras. Pero además está en el imaginario de muchas y muchos la búsqueda de mejores condiciones de vida. ¿Y qué ocurre en ese sentido, digamos? Los medios de comunicación, por el tema de la globalización, ¿verdad?, juegan aquí un papel, y la propaganda un papel relevante, ¿no? Las noticias hablan de países que presentan mejores condiciones de vida y ante el cual es muy fácil, entre comillas, encontrar trabajo y mejorar condiciones de vida, ¿cierto? Y eso estuvo, sobre todo, bueno, hay de ustedes, muchos de ustedes estuvieron aquí, nosotros éramos el jaguar de Latinoamérica por ahí por los, no sé qué año, 80, 90, ¿no? Que éramos ya, pero así, entonces todo el mundo aquí, no había pobreza, decían, ¿no? Y de verdad que lo que se decía, los imaginarios sociales era que tú venías para acá y te hacías como, o sea, ibas a triunfar en la vida, más o menos, ¿no? Entonces, estamos viviendo hoy día bajo un modelo político y socioeconómico en que los países están expulsando, decía yo, ya a sus ciudadanos, y esto puede ser motivos políticos o económicos también, ¿no? Y estas situaciones se pueden ver tanto en los exilios como en las migraciones, porque en el tiempo de la dictadura también mucha gente se llevó, por ejemplo, en Suecia, en todos los países, en algunos países europeos todavía hay personas que se quedaron ahí, que ya están organizando su vida ahí, porque los hijos crecieron, etcétera, ¿no? Entonces ya no se vuelven. Y si se vuelven, después vuelven al lugar, ¿no? Entonces, el recibimiento para estos casos dependerá mucho de la imagen del país de expulsión como en el de acogida. O sea, y aquí nosotros podemos ver eso, ¿no? O sea, no hay políticas sobre el tema de la migración, no existen, digamos, estas políticas, ¿no? Y por eso vemos gente como la vemos hoy día, digamos. Porque primero abramos todas las puertas, además que no es política de Estado, esto es política de gobierno. Y que entren y después ya andamos ahí diciendo que son los que roban. Es lo mismo que se decía nosotros cuando estábamos en Europa. Son chilenos, así que no importa, ellos roban en todos lados más o menos. ¿Te fijas? Entonces hay una transmisión igual de situaciones que se van tejiendo. Bueno, en todos estos tejidos están las implicaciones del poder, ¿verdad? Mediante un hilo invisible que lo une a la violencia política desde lo nacional a lo internacional. Hay hitos importantes en esta diada que siempre ha estado presente en el mundo entero. A la par de esto, igual se muestran y visibilizan tejidos resistentes a los movimientos sociales y políticos, así como de los grupos y movimientos de mujeres. Ahí está también esta trama de la migración, que son redes que existen acá y de otros también migrantes que se han organizado para resistir. Y nosotros nos organizábamos fuera también para encontrarnos entre nosotros y hablar de la cordillera, de la empanada, etcétera, etcétera. O sea, son situaciones igual que te van permitiendo abrirte, también te abren a nuevas culturas que entran, ¿verdad? Y que pueden ir y enriquecen, no que pueden, enriquecen, digamos. Y también se daba esto que el exilio y la migración son un tiempo que está suspendido. Y para nosotras las mujeres siempre ha tenido distintas formas, ¿verdad? Algunas salían o salen porque sus parejas fueron, en el caso de las dictaduras, expulsados, otros obligados a asilarse para preservar vida, ¿verdad? Pero también algunas otras, en esos tiempos del 70, o sea, del 73 en adelante hasta el 90, en dictadura fueron expulsadas mediante decretos de extrañamiento a cumplir condenas en otras tierras, ¿verdad? Entonces todo eso, y de las migraciones, por ejemplo, en esta situación hay dos imágenes que estuvieron siempre presentes en nuestra memoria, y también el tema de una que era potente, fuerte y lacerante. La otra era la imagen del tiempo suspendido, porque desarraigo significa vivir al mismo tiempo entre dos lugares, ¿verdad? Una allá y una acá. Chile y el país del exilio, y el país de salida, y Chile en este caso, de las personas migrantes, ¿no? En lo simbólico era no deshacer maletas, estar siempre lista para el regreso, no hacer planes ni proyectos grandes, digamos, porque tú te venías casi al día siguiente, ¿no? Entonces, hubieron montones de situaciones que por eso a mí me hacen ruido y me duele además cuando veo estas situaciones, ¿no? Porque
El exilio en Chile, en el contexto de la violación de los derechos humanos, ha sido invisibilizado, les decía al inicio, ¿no? No es tema que esté presente al interior del imaginario social, ni menos que pueda ser reflexionado en los espacios sociales. No está. No hay absolutamente nada, poquísimo. Yo creo que algunas de nosotras hemos trabajado ese tema, pero lo hemos presentado, yo lo he ido a presentar ¿cómo se llama? A Argentina, a Uruguay también, y bueno, y creo que estuvo hace como 2 o 3 años, estuvieron presentando acá también trabajos sobre el exilio en algunas universidades, ¿no? En ambos casos te digo que son vivencias de lo cotidiano, sin planificar en el país que uno llega, ¿no? En el caso del exilio fue vivir el día a día pensando que en cualquier momento podía aparecer, había listados que te autorizaban para retornar. En el caso de la migración, en nuestro país en muchos se vive el día a día intentando conseguir un sustento que le permita vivir en un momento desde la precariedad e incertidumbre también. No sé si, bueno, después podemos discutirlo, pero yo creo que es lo que está ocurriendo. ¿Queda nada? Minutos. Previa. Como mujer entonces hemos hecho y estado haciendo un proceso de autoliberación, una praxis liberadora, ¿ya? Y porque uno lo ve con las mujeres migrantes con las que hablamos también. Y yo lo veo y lo reflejamos en las compañeras que tuvimos auxiliar, que conocí, digamos, en otros lugares. Porque seguimos viviendo contextos de atropello a los derechos humanos en relación a la desigualdad e inequidad, pero también de aprendizaje en ambos contextos, repensando objetivos, vínculos, sentidos y nuevos proyectos de vida. Es lo que fue ocurriendo. Ambos procesos nos permiten reedificar, replantearnos nuevas identidades, compartir con otras y otros vivencias de lo cotidiano en similares circunstancias, nuevas identidades tanto a nivel personal como colectivo. Nuestra memoria de mujeres, pienso yo, rememora el pasado, lo ubica en el presente con una proyección futura. Y yo tengo también alguna, o sea, me pongo estas preguntas, digamos, para que podamos después, a lo mejor igual, conversarla y ver ahí. ¿Es posible afirmar que el modelo neoliberal, individualismo, consumismo, todo lo que se habla, ha hecho posible la indiferencia al mundo de la migración? Me pregunto, ¿ah? Los imaginarios sociales respecto al exilio, los fueron a pasar bien, arrancaron, han hecho posible esta indiferencia ante las migraciones también. Y en ambas situaciones, yo me pregunto, ¿es posible visibilizar que como mujeres hemos enfrentado todas las tareas, roles que el modelo patriarcal nos ha impuesto por siglos, pero igual cuestionando estas y creciendo desde nuestros derechos? Son preguntas que me planteo y que yo creo que también pueden servir más adelante para empezar ya a elaborar, a escribir, a hacer algún trabajo. Eso. Muchas gracias y bueno, ahí está mi correo, tengo un Gmail también, pero puse. Así que eso es lo que yo quería, si bien desde no sé, pues desde esta mirada así, desde muy potente y muy desde adentro, es lo que quería compartir. ¿Ya? Muchas gracias, María Angélica. Como les decía antes, al final entonces vamos a hacer las preguntas para todas, ya las preguntas que hayan para cada una de las expositoras. Ya. Entonces vamos con la última exposición de esta sala, con Doris Bejarano Zamorano y Vanessa Leiva Córdoba, que van a presentar la exposición denominada Representación del trauma transgeneracional en mujeres descendientes de sobrevivientes de violencia político-sexual en periodo de dictadura cívico-militar en Chile de 1973 a 1989. Doris y Vanessa, ¿están por ahí ya? Sí, las veo. Sí. Voy a compartir pantalla. ¿Me dicen si se ve? Se está abriendo. Ahí. Sí se ve. Ahí se ve. Ya. Bueno, buenos días a todos, a todas y a todos. Mi nombre es Vanessa Leiva y con Doris Bejarano somos estudiantes de 5º año de Psicología de la Universidad de las Américas. Y hoy hablaremos sobre nuestro proyecto de tesis titulado como Representación del trauma transgeneracional en hijas y o nietas de mujeres sobrevivientes
de violencia político-sexual en periodo de dictadura cívico-militar en Chile 1973-1990. Bueno, como es un proyecto de tesis, el título ha cambiado, ya que es una investigación que se encuentra aún en proceso. Es por ello que hablaremos un poco de los principales conceptos con los que basamos nuestra investigación. Bueno, respecto a la problematización, entre los años 1973 y 1999 se instaló la dictadura cívico-militar en Chile, la cual se basó en un periodo marcado por la represión política, por el control social y la violación a los derechos humanos, a cargo de entidades militares y estatales como lo fue la DINA y posteriormente la CNI. Se estima que las víctimas de la dictadura superan las 40.000 personas, y en el caso de las mujeres, más de 3.000 fueron sometidas a violencia sexual y violencia específicas que son atravesadas por el silencio, por lo que muchos testimonios no aparecieron, incluso hasta los 30 años después. Es por eso que las consecuencias del trauma que generó la violencia político-sexual se instalan en el cuerpo como principal territorio a ocupar, ocasionando daños físicos y psicológicos tanto a las sobrevivientes como a sus familias. Bueno, ya a raíz de lo anterior que nos surge la siguiente pregunta de investigación. ¿Cómo se representa el trauma transgeneracional en las hijas, nietas de mujeres sobrevivientes de violencia político-sexual en la dictadura cívico-militar? Nuestro principal objetivo es analizar la representación del trauma transgeneracional, como lo había dicho Vanessa, y dentro de este gran objetivo general tenemos nuestro objetivo específico, que es la reconstrucción de los relatos de vida, también identificar el significado de la violencia político-sexual y también evaluar el impacto de la violencia político-sexual en el cuerpo. En relación a la relevancia, esta investigación otorga conocimientos en varias áreas, como la psicología social comunitaria, la psicología clínica, otras disciplinas afines, ya que se enfoca en la visibilización de la violencia político-sexual, también como una forma de tortura patriarcal, una nueva forma de estudio también con un enfoque feminista y de género, el cual puede contribuir a la creación y actualización de políticas públicas y sociales ligadas a las temáticas de derechos humanos, de reparación, de violencia de género, y que también es un aporte al fin y al cabo no solo al trabajo con las familiares de presas políticas de la dictadura, sino también a la reivindicación de la memoria no hegemónica y a los sucesos que están pasando el día de hoy, que al final es un protocolo de violencia político-sexual instaurada en agencias del Estado como policía y otras fuerzas armadas. En relación a nuestros principales conceptos, tenemos la relación de la violencia político-sexual, y vamos a entender esta violencia como un constructo social, que se consolida a través de un paradigma que tiene ciertas ideas, ciertos símbolos, roles sociales, etc. Y a diferencia de la agresividad, también permite una adaptación y sobrevivencia, pero la violencia tiene como propósito la dominación social e individual, y esta está ejercida bajo distintos escenarios. Pero que dialoga también con la necesidad de control. Y como es ejercida por parte del Estado, también converge el poder y la política con miramientos de control en base a la obediencia y a la desobediencia. Como también citamos a la profesora María Angélica Benavides también. Las mujeres y los cuerpos feminizados no solamente se exponen a la violencia de Estado en una pura dimensión, sino que son varios factores que se interceptan, como la condición de ser mujer, la violencia patriarcal, la cultura de la violación, entre otros. Es por ello que es una forma de tortura, ya que desde su matriz responde a la idea de colonización de un cuerpo, de un territorio que es personal, que se abusa con la idea de exterminio, en la que un cuerpo individual, por ejemplo, de la mujer, lo entenderemos como un simbolismo de la comunidad que resiente desde la experiencia de la represión y el castigo, a través de la cosificación de este cuerpo individual y social, perdiendo la autonomía de la emancipación del territorio del cuerpo personal, como fuente de construcción de otras formas y espacios de resistencia. En relación a los conceptos de trauma y violencia institucional, trauma significa herida y se puede definir como el resultado de la exposición a un acontecimiento estresante, mayormente inevitable, que puede sobrepasar los mecanismos de defensa de una persona. Para Freud, el trauma es el vencimiento de los mecanismos defensivos ante los estímulos de la sorpresa y la impreparación del yo, vinculado con una fuerte cuota de angustia.
Winnicott, por otro lado, plantea que el trauma es un derrumbe de la confianza ante el ambiente y que se manifiesta como fallas o faltas en la organización yógica, destruyendo la experiencia individual a raíz de un acontecimiento impredecible y súbito. Bettelheim habla del concepto de situación límite, la cual tiene como punto en común la posición de un escenario de riesgo extremo en el que se oferta toda posibilidad de respuesta defensiva. El Instituto Latinoamericano de Derechos Humanos propone el concepto de trauma extremo y este sostiene que la tortura es una traumatización extrema que se caracteriza por ser una experiencia inesperada, de duración incierta y generalmente de larga permanencia en el tiempo y que tiene por objetivo la destrucción del individuo, sus relaciones interpersonales y su pertenencia a la sociedad. La temporalidad en este caso tiene un solo tiempo, es decir, que la experiencia traumática se recuerda como una vivencia vigente en el presente que permanece tanto en el cuerpo social como en la memoria histórica y colectiva, agregando en ella síntomas físicos y psicológicos que pueden llegar a trascender generaciones por su durabilidad en el tiempo. La tortura ejercida por el Estado tiene como finalidad ejercer poder y control en la población y en este acto en el que el poder se apropia de la violencia a través del terrorismo de Estado, utilizando la violencia sistemática y generalizada. Por otro lado, tenemos el concepto de mujeres y los cuerpos subordinados. Y este concepto es clave para identificar los procesos de dominación patriarcal como la construcción de la identidad de la mujer. Y para ello nos vamos a basar en diversas autoras como Silvia Federici, Simone de Beauvoir, Judith Butler, también el colectivo de mujeres siempre resistentes, entre otras también para entender el concepto del cuerpo desde también autoras. Y entender también este terreno de resistencia ante el Estado y también ante los hombres, o la figura de la masculinidad. También se expresa la complicidad de la dinámica de poderes, la represión y la disciplina católica. La mujer que es militante, pobladora, agente social es una mujer que ha avanzado en la liberación de sus propias cadenas y que trabaja en su propio cuerpo como un propio territorio, movilizando sus propias acciones y herramientas para fines que ella estima necesarios. Entonces este cuerpo de mujer es una forma de soporte que intersecciona lo personal con lo social, asumiendo una subjetividad, una representación simbólica. Es un terreno que es controversial y es un terreno que sirve como dominio y conquista. Entonces, por ello instalamos la violencia política sexual como un arma de guerra que tiene unas repercusiones tangibles e intangibles y que es un mecanismo de control y subordinación con dimensiones de análisis muy profundas. Este efecto, como decía Vanessa, somete al cuerpo a la mujer a la culpa, a la vergüenza, al silencio, como legado también del tabú de parte de la religión y la cultura, la memoria y la expresión de lo que no puede ser dicho. También se encarna una batalla entre la experiencia que es pasada y la integración del presente. Sin embargo, también es posible situarse desde una aproximación de la memoria social que no monopoliza la soberanía de la memoria hegemónica, sino que otorga una elasticidad a las sujetas invisibles para el Estado, que propone a base de la resiliencia, la resistencia, un proceso también de resignificación del trauma. Y por eso la manera de aproximarnos al fenómeno se relaciona con la transgeneración del trauma extremo y de qué manera este influye en las generaciones siguientes. Influencia que está ligada a la herencia de las tradiciones, de los valores, de las provisiones, los modos de pensar, de sentir, etcétera, como también de los vínculos, los patrones relacionales, las patologías parentales y esencias de la vida psíquica de los antepasados que se repiten de una generación a otra, afectando no solo a una, sino que a 2 o 3 o muchas más generaciones. En este caso, el concepto de Cristal lo instala Jimena Faúndez en su investigación del trauma psicosocial y explica cómo la transmisión psíquica de lo que adolece queda como contenidos incrustados también y que pueden ser no elaborados o incorporados a la psique, constituyéndose como tal el trauma a raíz del sufrimiento psíquico. Estos contenidos pueden estar referidos a las vergüenzas familiares, a los duelos no elaborados, entre otros. Por ende, si un padre o madre trae consigo trauma o situaciones no elaboradas, estos pueden transmitirlo transgeneracionalmente y su efecto puede atravesar a varias generaciones. El trauma psicosocial sería uno de los que se caracteriza por generar en las siguientes generaciones la imposibilidad de no hablar con los padres respecto a las experiencias traumáticas que vivieron. Lo anterior ocurre debido al miedo de causarles más daño o vergüenza de las que ya han atravesado durante el tiempo.
tiempo. Es por ello que se comienza a manifestar de manera latente en estas generaciones síntomas depresivos, conductas inexplicables, angustia, entre otras causas psicológicas. Bueno, en relación al marco metodológico, nuestra investigación de tipo cualitativa, con una posición crítica, feminista y con un enfoque biográfico, y nos entregará esta herramienta para también brindar la oportunidad de ver y vincularse con la dimensión psicológica, social, cultural, histórica, entre otras, y podremos generar un análisis de la violencia político-sexual y de su impacto a través de fenómenos complejos y subjetivos. Por eso que nuestro campo de estudio serán hijas y o nietas de mujeres sobrevivientes de violencia político-sexual en época de dictadura cívico-militar en Chile, que tengan características similares tanto en la delimitación como en su historia de vida. Y debido a las características específicas de nuestra muestra, la edad mínima será 18 años de edad y tendrá tentativamente como base al menos 6 mujeres. El procedimiento para seleccionar a nuestra población será a través del muestreo cualitativo de casos tipos, con la intención de profundizar en la comprensión del problema de investigación, pero también de entender, aprender y reflexionar acerca de los fenómenos o procesos sociales que se están investigando. Y para lograr la viabilidad del proyecto de tesis contaremos con el apoyo de organizaciones que trabajan por el rescate de la memoria y la defensa de derechos humanos, como el colectivo Coca-Cola, la agrupación de familiares de ejecutados políticos, agrupación de familiares de presos políticos, entre otros, para lograr un contacto más directo con el posible campo de estudio. Y para la utilización de técnicas para la producción de información vamos a ocupar el relato de vida y la técnica fotointervención. Por un lado, los relatos de vida nos van a permitir recoger estas narraciones para hacer una referencia en la forma de vida de una comunidad y de un periodo y un contexto específico. Para ellos vamos a tener entrevistas individuales con cada una de las participantes de una duración de 60 a 90 minutos. Y por otro lugar, la fotointervención de Leonor Cantera nos permitirá indagar principalmente sobre la dimensión del cuerpo y otros fenómenos y problemáticas psicosociales que vayan apareciendo, debido a que da un especial énfasis al objeto o situación que se fotografía y a su fotógrafo, para así dar paso a una reflexión de la realidad social que se está observando. Entonces, por ejemplo, se planteará la pregunta, ¿qué significa la violencia político-sexual para cada uno? Entonces se genera un focus group en el que se hace un trabajo de co-construcción de un relato desde las fotos seleccionadas, dando espacio a la discusión, a la reflexión y crítica de un hecho específico. Quedan 2 minutos. Sí. Bueno, respecto al análisis de información, daremos base a nuestro plan de análisis determinado con ello el objeto de estudio, los cuales para nosotros son las subjetividades. Y en términos de contenido relatado, la historia de vida, de la experiencia y la construcción del relato transgeneracional y todas las expresiones emocionales, conductuales e ideológicas que se desprendan de ella. Por ende, nuestro análisis será el tipo relacional, el cual nos permitirá establecer relaciones o conexiones entre los diferentes contenidos que arrojen los resultados descriptivos de los relatos de vida y de la fotointervención, para así observar si se dan o no conexiones entre ambos. Y bueno, por último, y para cerrar nuestras consideraciones éticas, es entender que este es un tema sumamente delicado y que nos tomamos con el peso profundo este trabajo de investigación, ya que es nuestro menester encontrar información para lograr cambios sociales que se hagan en políticas públicas, en reparación, en reivindicación de la memoria, como dijimos anteriormente, contar con los instrumentos apropiados para poder recolectar esta información y que nos sirva también como insumo para los procedimientos que se han estado llevando en Chile para las distintas represiones que han ocurrido en las manifestaciones, ocurriendo de nuevo un proceso cíclico que va de generación en generación. Creo que estamos ahí con el tiempo y gracias por escucharnos. Muchas gracias también a las dos. Vamos entonces a dar un tiempo ahora, nos quedan justo 10 minutos para preguntas, comentarios, intercambio también entre ustedes, entre las tres presentaciones. Así que dejo abierta la palabra para quienes quieran hacer alguna intervención. Sí,
nadie aún se anima. Yo tengo sí una cuestión que me llamó la atención y que quisiera plantear. Es que en el caso de las 3 presentaciones, no son trabajos concluidos, no son una presentación de resultados. Y entonces, en ese sentido, ¿qué valor le otorgan a poder compartir en este espacio sus proyectos de investigación, un trabajo que está en curso, ¿cierto? Y cómo pueden estos diálogos que se establecen en estos espacios académicos, ¿cierto? Poder contribuir también a los procesos. Yo entiendo también que desde, creo que lo planteó Valesca al inicio, ¿no es cierto? También desde una mirada de las metodologías feministas, uno siempre está abierto a una, o sea, hay una permanente mirada crítica del quehacer, está abierto, ¿no es cierto?, también a la posibilidad de que puedan haber contribuciones, miradas externas también del trabajo que están haciendo. Entonces quisiera ver cómo lo ven ustedes en los casos, en los 3 casos, digamos. María Angélica también presenta, dice, ¿verdad?, al inicio que es una cuestión que ya viene dándole vuelta y es como una primera aproximación también desde lo más académico a esta experiencia personal y que tú has visto también en la vida de otras mujeres. Yo creo que, ¿puedo hablar yo? Sí, claro. Yo creo que además de lo que tú decías, está también esta sincronía del trabajo, ¿verdad? Que tiene que ver con los cuerpos, con el feminismo, con metodologías cualitativas críticas, y cómo la preocupación y del posicionamiento político, ¿verdad? Político respecto a los temas con los que vamos a trabajar. Político y ético también, ¿no? O sea, estamos trabajando con temas que son muy, muy potentes y que debemos tener no sé, las mejores disposiciones, pero también como la búsqueda de cómo ir haciéndolo, porque te digo que en el caso, por ejemplo, de Doris, Iván y también Valesca, porque yo he supervisado tesis de grado igual con el tema del medio ambiente, ¿no? Y cómo está esto incidiendo en la vida de todos nosotros y nosotras, ¿no? Y nosotros. Entonces, tiene que ver con eso. Yo creo que lo que tú preguntabas, es como yo creo que estos espacios igual van a aportar, ¿no? Y nos van a aportar y pueden aportarnos, ¿verdad? Desde otras miradas, porque se van a repetir. Yo creo aquí hay, por ejemplo, yo sé que no puede hablar porque no tiene señal, o sea, no tiene micrófono Elizabeth, que es de México, que la conozco yo, pero hay otra Carolina, está Overs, no sé, pero pueden también, yo no sé qué han pensado ellos o ellas, en este caso son todas ellas, en cómo trabajar estos temas, cómo ir, cómo nos aportan también. Yo creo que eso es también, bueno, y como todo esto se va a difundir, entonces de ahí también vamos a recibir algunas retroalimentaciones, porque las vamos a publicar, van a estar después, van a estar en la radio de la Universidad del Bío Bío, o sea, hay un montón de situaciones que podemos nosotros extenderlas para que las conozcan también, ¿no? Otras personas. O sea, Gracias, es lo que yo pienso. Gracias, María Angélica. Valesca. Hola, sí, bueno, agradecer mucho el espacio. También, si bien aparentemente son temas que parecieran no tocarse, pero cuando María Angélica nos da esta pista tan clara de la violencia política, ¿no? De esa política que son sometidos distintas personas, seres humanos, sobre todo mujeres, disidencias, niños, niñas, y cómo finalmente hay una política del despojo y del desarraigo, donde esto también se traduce, lo que nos contaba María Angélica, que es brutal y me sensibiliza mucho y está muy bien elaborado por Doris Ivane, del exilio, ¿no? Hoy día también vivimos exilio ambiental, un exilio que es doloroso, profundo, donde hay experiencias de mujeres chilenas que han tenido que emigrar porque han sido amenazadas. Tenemos la experiencia de Cristina Ruiz, de Zonas de Sacrificio, que tuvo que moverse hasta Suiza con su hija con síndrome de Down, que es muy potente. Esto ella puede narrarlo mejor que yo, en primera persona. Su voz es muy válida y muy crítica. Y bueno, estamos viviendo esto, es un hecho, es una realidad, entonces claro que urge encontrar los métodos, las metodologías adecuadas para indagar en todos estos aspectos. Entonces claro que enriquece mucho este espacio de comunicación donde vamos estableciendo estas estrategias quizás.
Doris. Bajo Sí. mi mano. Me sumo a las palabras de ambas. Creo que estos espacios sirven para la co-construcción, especialmente que tiene que ver con lo que estamos haciendo, con la misma investigación que realizamos y también creo mucho en la sincronía que dice María Angélica, porque para mí no es gratuito que tantas investigaciones estén saliendo con este tipo de enfoque, con este tipo de dinámica, porque creo que responden a este contexto en el que estamos viviendo, un contexto político, social, en las cuales necesitamos sanar las heridas y por alguna razón se está dando una plataforma para que podamos, como mujeres de ciencias sociales, poder hacernos cargo también desde nuestros saberes para poder realizar cambios, para que no se repita la historia, para poder llegar al núcleo de todos los dolores que hemos también cargado como sociedad. Y creo que en cada uno en su manera es hacerse cargo también de un conflicto psíquico, social, emocional, espiritual incluso, que tiene que ver con la dominación, con el poder, con el control y con ciertos mecanismos de poder que se instalan desde la opresión, desde la represión y desde la violencia. Entonces, también creo que me parece muy significativo que nosotras como mujeres estemos también con esta necesidad de poder acercarnos a estos temas. Me parece muy enriquecedor este espacio. Eso, muchas gracias. ¿Alguien más quisiera hacer algún comentario o pregunta? Y a mí me gustaría agregar más que nada lo que ha hablado Dori, también sumarme a las palabras de Valesca. Encuentro que es que se den estos espacios súper enriquecedor tanto para nosotras como también para luego de exponer nuestra tesis, publicarla, que otras personas también conozcan el trabajo que se ha estado haciendo, y por qué se está hablando de esto, que la idea de que no se repita, de poder y potenciar más que nada las políticas públicas, los programas de reparación, etcétera, y también de visibilizar el sufrimiento que no solo han estado viviendo mujeres hoy en día en estallido social, en otros contextos problemáticos de países latinoamericanos, sino también de nuestra transgeneración pasada. ¿Por qué todo esto se repite? ¿Por qué no? ¿Por qué afecta a las siguientes generaciones? Es súper importante también seguir investigando en esos temas y en esa área. Eso. Y, oye, Gracias. María Antonieta. Sí. ¿Qué más? Ah, de Genoveva. Genoveva tenía, sí, la mano levantada. Bueno, es una idea nomás desde los rollos en que anda una y escuchándole. Lamentablemente llegué tarde, así que no pude escuchar a Valesca. A las otras las conozco además. Pero, a las otras. A las otras hermosuras aquí presentes, encantadoras. ¿Saben qué? Algo que me dio vuelta, que no es el tema específico, por eso me quedé dando vuelta con algo que no es el tema específico que ustedes plantean, que como tú también decías, Valesca, recoge esto de las violencias que nos atraviesan, pero el atraviese es lo que yo me quedé dando vuelta, el atraviese, las tramas que nos atraviesan. Las tramas que, bueno, que Doris y Vanessa están trabajando a través de justamente lo transnacional, María Angélica que nos muestra justamente esos encuentros, esos entramados de las migraciones que se van generando entre culturas, entre personas y que no tienen que ver solamente con los acuerdos o desacuerdos de gobierno, de Estado, de momento. Y me quedé dando vuelta en eso, bueno, sé que estamos en un congreso de psicología comunitaria, entonces nuestra mirada no va solo al individuo separado, y me parece potente a mí dentro de estos fenómenos que son de violencias, justamente, ver también esos elementos que nos atraviesan, que nos reúnen, que nos encuentran, y no solo en que nos encontremos aquí a pensar el tema, sino que nos encuentran porque como personas, como mujeres las que ustedes están analizando, trabajando como los migrantes, nos atravesamos, no somos tramas, no somos solamente
individuos separados, y a mí me parece súper interesante poder trabajar esa temática del entre, del atraviese, de las tramas, que creo que nos ayuda a incluso a estas experiencias que son tan duras, estas violencias que cada uno de ustedes relata, verle también el lado así como de encuentro y de potencia de lo común. Esa cosa me quedó dando vuelta. Gracias, Sí. Genoveva. María Angélica, sí, tenemos yo Y creo lo un último. minutito antes que nos Sí, corten. un minuto, solo un minuto. Decirles que esto también tiene que ver, o sea, lo que nosotros trabajamos, lo que se trabajó ayer, va a ser tomado como una síntesis para entregarla a la constituyente, ¿no? Y eso también es súper relevante y hay muchísima sincronía el día de ayer con lo de hoy. Yo ayer estuve todo el día, toda la tarde, pero el día dándole vuelta. Pero eso, yo creo que eso también es importante, ¿ya? Y hay, como psicólogas comunitarias, importante nuestra labor poder continuar generando cambios, dice Carolina y Elizabeth también. No sé si leíste, María Antonieta, los mensajes, también hay unos mensajes. Bueno. Voy a leer ahí en los minutitos que nos quedan entonces el mensaje de Carolina. Ya. Dice, como psicólogas comunitarias, importante nuestra labor en poder continuar generando cambio a todos los tipos de violencia. Felicidades a todas, y también Elizabeth Aguirre, cierto, envió felicitaciones a todas las presentaciones. Con eso entonces terminamos, porque nos van a cortar en cualquier momento, Sí. para ir a la mesa redonda. Así que todas quedan invitadas a ese espacio. Fue un gusto poder escucharlas, conocerlas, aprender de ustedes, y además, como alguien decía por ahí, todas muy encantadoras, muy apasionadas, se ve por lo que ¿Cierto? hacen, y eso lo transmiten. Así que se agradece. Gracias a ti, María Antonieta, muy cercana. Nos vemos. Nos vemos. Chao, muchas gracias. Salir de la sala, entonces. Chao, muchas gracias. Ahí le dejé un mensajito con... Chao, Valesca. Estamos en contacto, Valesca. Sí. Chaito. Un gusto verlas. Salir entonces de la sala aquí. Ay, salir de la sala.